en este proceso que lamentablemente dejó un saldo de 16 personas muertas, asesinadas en la calle, producto de querer transmitir aquello que les pasaba, sentían simplemente. Estamos aquí con Laura Somar para efectivamente analizar en este caso, no chequear, pero sí analizar algunos datos y números que justamente responden o nos pueden dar... algo de contexto, ¿no? Exactamente, de lo que ocurre en Venezuela, Laura. Bueno, entonces, cuando pensamos en Venezuela o pensamos en Venezuela en datos, lo primero que vale la pena decir es que Venezuela está en medio de una crisis económica, que su PBI baja de manera constante desde el año 2014. Y para dar algo de dimensión del dato, el PBI en 2016 registró una caída de 18%. Para dar una noción de esto, en la peor crisis, en la crisis de 2001 y 2002, la caída de la Argentina fue 10,9%. Y sentimos esa crisis todos. Fulminante. Bueno, Venezuela, el número no es 10,9, sino 18, para tener una primera noción de situación de la economía. Sí, no es más que mirar las imágenes también para darse cuenta el estado, la falta de mercadería, la falta de medicación, los servicios públicos que no funcionan. ¿Qué hay que decir o con qué tiene que ver esto? Que no podemos obviar. Venezuela depende mucho del petróleo, el precio del petróleo a nivel internacional cayó drásticamente. Sí, muy si bien. miramos las exportaciones, que es uno de los datos que trajimos para mirar en detalle, vemos que del total de las exportaciones de Venezuela, el 90% son exportaciones petroleras. O sea, vinculadas al negocio del petróleo. Exacto, con lo cual sube o baja el precio del petróleo y eso afecta directamente la economía de Venezuela. Y acá marcamos un punto porque es importante señalar que uno de los grandes cuestionamientos que se le hacía de alguna manera, y ahora vamos a analizar con un especialista este tema, es cuál es la sanción que podía ejercer el mundo, los otros países, con respecto a Venezuela para hacer que efectivamente pudiera cambiar su accionar o meter una presión extra más allá de la determinación de alguna asamblea, del Mercosur, etc. Exacto, en eso que es importante decir, el 50%, el principal comprador de petróleo es Estados Unidos. Sí. El 50% del total del petróleo crudo venezolano lo compra Estados Unidos. ¿Sí? O sea que Estados Unidos ahí tenía un poder enorme. Sí, supongo que lo analizarán ahora. Un tema es el político, otro es el económico. A veces van de la mano, a veces no. Muy bien. Otro dato del que también los argentinos conocemos o sabemos, el aumento de precios o la inflación. Referencias de la inflación. No es la que estamos viendo, que es desarrollo humano, sino una previa. La inflación en la Argentina el año pasado, que sabemos de esto, rondó el 40%. En Venezuela, el último dato oficial que se publicó en 2015 marcaba una inflación de 181% en ese entonces. 2016, ya no con datos oficiales, sino con datos del FMI, 255%. 255% de inflación en un el año. ¿Qué se calcula de inflación para este año en el FMI? 720% de inflación en Venezuela. A ver, para aquellos que por ahí no podemos vislumbrar o tener noción de la inflación o de lo que esto significa, tiene que ver con algo cotidiano y una realidad. La cantidad de dinero que uno necesita, la cantidad de billetes que uno necesita para adquirir el mismo bien de un año anterior. Sí, una imagen que fue revolucionaria en el día de ayer, que se mostró en la televisión, que es la persona intentando pagar un hotel que salía $70, un precio por ahí promedio de un hotel cuando uno viaja a nivel internacional, y que efectivamente era una valija, ¿no? Sí, y que en esto los argentinos, por desgracia, pero tenemos experiencia, sin embargo el 40%, que para nosotros fue un drama del año pasado, en relación al 181 o al 255, o ni que hablar al 720, nos da dimensión del problema. Perdón, y voy a aclarar porque, por si no se entendió, me refiero a la valija, es la cantidad de billetes que hay que tener de pesos venezolanos para poder equiparar esa cantidad en dólares. Exacto. A eso me refería. Bueno, y la otra infografía o visualización que trajimos de datos era, bueno, ¿qué pasa con los indicadores sociales? Entonces, tomamos la evolución del Índice de Desarrollo Humano de Venezuela, cuya fuente es la ONU, que nos marca que durante el periodo de gobierno de Chávez, el Índice de Desarrollo Humano, que mide escolarización, mide también, por ejemplo,
años de esperanza de vida, ¿sí? Etcétera, mejoró. Durante Chávez, este índice mejoró. Ahora, cuando asume Maduro, el índice era 0,77 y bajó a 0,767, o sea, en 2015, que es el último, bajó. ¿Por qué digo bajó? Porque cuanto más cerca de cero está, peor es el estado del país. Muy bien. Eso por ahí no es intuitivo. 1 está mejor, 0 está peor. Perfecto. ¿Qué nos marca ahí? Venezuela hoy está en el puesto 71 de 188 países que se miden, ¿sí? ¿En qué puesto está la Argentina? 45. ¿En qué puesto está Chile? 39. Claro, bueno, es nuestro medio comparativo porque, bueno, es lo que sabemos, lo que vivimos, lo que palpamos para poder dimensionar efectivamente lo que Laura nos está contando. Bueno, muy bien. Gracias, Laura. A vos.